21:02. Esto es Al Punto a través de TVU. Gracias por acompañarnos. Invitados de lujo los que tenemos para hablar acerca de la coyuntura política que vamos a tener en los próximos días. Hubo sorpresa en los bolivianos y ahora analizamos un poquito más, como se dice comúnmente, con cabeza fría lo que está pasando en territorio nacional. Ernesto, permíteme saludar por favor a don Manuel Morales, quien es miembro del CONADE, quien es amigo de esta casa y nos acompaña. Buenas noches, don Manuel, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches. Bienvenido, don Manuel. También le doy la bienvenida a don Amílcar Barral, conocido político. Gracias por estar con nosotros. Amigo también de esta casa, bienvenido. No, muchas gracias, de verdad es un gusto siempre estar en el medio. Muy bien, vamos a comenzar este análisis, un poco hablando sobre lo que le espera al próximo presidente. Posteriormente vamos a estar viendo el tema de cómo perfila cada uno de los candidatos, pero cómo llega el país, Bolivia, precisamente a este momento. Bueno, en una de sus peores crisis, ¿no? Creo que la crisis estructural más fuerte fue con la UDP, el 85, desde el 82 al 85, y esta es la otra gran crisis donde tenemos el agotamiento de un modelo económico, un modelo extractivista que también ha tocado fondo. El próximo gobierno va a tener muchas limitaciones en cuanto a tener recursos, el IDH prácticamente estaría casi desapareciendo. Y por otro lado es un Estado endeudado, es un Estado con un déficit fiscal muy alto. Por primera vez, después de mucho tiempo, la inflación también se ha disparado, probablemente este año supera el 30%, la inflación en alimentos también. Y en consecuencia tenemos los otros elementos que son parte ya de lo que la gente conoce, las dificultades en dólares, carburante, y eso va a exigir al próximo gobierno que no solamente tenga un plan económico de emergencia, sino que tenga las condiciones para encarar un nuevo proceso productivo que genere ingresos, el famoso excedente, que pueda beneficiar al sector privado, obvio que sí, por supuesto, pero también tiene que beneficiar al sector estatal porque el Estado también tiene obligaciones y compromisos. Ese nuevo modelo económico debe realizarse en base a la gestión del conocimiento, pero aparentemente eso no se va a lograr, ¿no? Entonces el desafío del próximo gobierno es dar respuestas concretas, estructurales. Ojalá que ahora que ha cambiado la correlación de fuerzas exista una mayoría parlamentaria que permita abrir de manera muy puntual la Constitución, hacer reformas constitucionales que viabilicen cambios y tomar otro tipo de leyes, pero vamos a ver si es que esto se va a poder dar porque todavía hay una segunda vuelta, ¿no? ¿Qué dice usted, don Amílcar? ¿Cuáles son las necesidades del próximo gobierno? ¿Gobernabilidad en el Parlamento, en las calles y un fuerte equipo anticrisis? No, estamos en una crisis muy complicada económica, se siente en las calles. Estos 20 años, lo bueno, digamos, de estas elecciones que se han terminado 20 años de un supuesto socialismo caviar donde se han llevado toda la plata. Estamos complicados. Y yo decía el otro día, si hay una segunda vuelta, ¿por qué no ven un poquito más el interés del Estado? La ley lo permite, en vez de estar esperando 4 meses más. Decir, yo me bajo, anda vos, co-gobernaremos y de una vez salvemos al país, porque esa es la urgencia. Estamos en una crisis política impresionante, crisis judicial, crisis en todo. Lo que decía Manuel es, tienes razón, se tiene que reformar varias leyes y una de las cosas importantes es reformar también la Constitución Política del Estado. Y no necesariamente haciendo otra asamblea constituyente. Tranquilamente esta asamblea legislativa, mitad del tiempo, porque como esta, la que está pasando, la peor de la historia, no han hecho nada, la mitad del tiempo puede ser asamblea legislativa y la otra mitad es una asamblea constituyente y así después llevar a un referéndum la reforma, como el tema de la selección, el tema de la República de Bolivia, hay muchas cosas que se tienen que cambiar. Ahora, no hay presencia y no hay pretextos de una supuesta izquierda o de que es el movimiento al socialismo. Tienen una mínima representación, casi nada, de 130, 120 diputados y ningún senador. Eso quiere decir que tendría que haber un gobierno estable. Ahora sí, si hay negociaciones por otro lado, imagínense, ya hemos visto a uno de los candidatos que está yendo a la segunda vuelta a vicepresidente diciendo que amenazando más que Bin Laden a todos,
y eso no te encuentra, digamos, un acuerdo ahí adentro y bueno, no tienes que obligar que los diputados del otro te hagan caso por el capricho solamente de decir que has ganado las elecciones, ¿no? ¿Cómo analiza esa propuesta de don Manuel Morales? ¿No le parece un poco utópico de que uno de los dos se baje y llegue a existir ese consenso para decir, ok, vamos al cogobierno? Sí, lo que pasa es que hay, es como en la naturaleza, ¿no? A veces en la política hay algunas leyes, ¿no? Lo primero que hay que destacar es que entre el arcismo y el levismo, entre Arce y Evo, se han fagocitado mutuamente. Ya hemos asistido al proceso electoral prácticamente a enterrar a esa corriente política. Quedarán los restos, vamos a ver cómo se reconstituye. Pero también ha habido un proceso de fagocitación entre Tuto y Samuel. Ha habido una pelea interna porque esto de la unidad de bajarse ahora podían haberlo hecho antes, pero parece que han ido al cálculo. Ellos han creído seriamente que podían construir una mayoría indirecta, es decir, ir a las elecciones, sacar unas bancadas, luego hacer acuerdos. Pero ahora hemos llegado a una paradoja política. El próximo presidente, sea Rodrigo o Jorge Quiroga, probablemente no van a tener una oposición parlamentaria, porque las otras fuerzas son más o menos convergentes, son antimasistas, tienen un ideario más o menos liberal. Entonces, un próximo presidente sin oposición no va a haber pretexto alguno para que no cumplan lo que han prometido. Por lo tanto, el escenario político va a ser altamente demandante, porque la gente va a decir, muy bien, han hecho promesas, les hemos apoyado, el MAS está muerto o semi-muerto, ahora queremos que cumplan. Y en el cumplimiento además está el beneficio de la población. Y por esa misma razón, Rodrigo ha tenido un voto de un sector informal muy grande de la economía, porque les ha hecho muchas promesas que no las hemos visto. Rápidamente, para no acaparar tampoco el tiempo, les ha prometido perdonazo tributario, legalización de autos chutos, les ha prometido legalizar la marihuana con fines medicinales, les ha prometido bonos, arancel cero para la importación de celulares, computadores, se supone que es autos, camiones, y les ha prometido también subir la renta dignidad a 2.000 bolivianos. Obvio, hay un voto que va a ir a decirle al próximo presidente, te hemos hecho presidente, ahora cumple. Ahora veremos si les da para cumplir, porque la economía del país creo que no da para atender esas promesas. Ahora, ¿qué le dice el olfato político a Amílcar Barral? Usted es un hombre que conoce la política y el Estado desde adentro también. ¿Qué le dice lo que está ocurriendo con ese discurso de Edman Lara, que por ahí no va en el mismo tono que el del candidato a la presidencia? ¿Eso se puede convertir a la larga en un gran problema? Yo te aseguro que los dos con el Rodrigo no se han reunido muchas veces antes de ser candidatos. No te olvides que Lara es una especie de plato de segunda vuelta, por así decirlo, porque el candidato original, por eso no salía en la papeleta el nombre de Germán Lara, porque el candidato oficial era Careaga, Sebastián Careaga. Pero más allá de eso, si te das cuenta, nosotros el día domingo casualmente nos encontramos en una entrevista con Ricardo Paz, que es un experimentado jefe de campaña, y con Jaime Dun. Jaime Dun decía, pues son mis votos. Yo también le decía, si ibas vos, no te debí, seguramente ganabas en primera vuelta. Pero más allá de eso, cuando van avanzando el tema de la sumatoria, te parecía muy raro que, por ejemplo, lo que Andrés Gómez publicaba el mismo domingo, que en Pocuata, que no ha ido ningún candidato, que era donde ganaba siempre con el 90% del MAS, ganaba con el 90% del PDC. En el Chapare ha ganado el PDC también. Y por eso yo esta mañana hacía esta reflexión, más que crítica a Rodrigo. No sé si hay sumas que te restan o hay ayudas que te perjudican. Ayer ha salido desde la Vilma Lanoca, que decía que no iban a dejar gobernar a ningún gobierno que no sea del MAS. El primer día salía el Héctor Arce, es el diputado, diciendo los votos de Germán Lara son del votos del levismo. Salían los choferes, que eran los choferes y demás que han sido parásitos de todos los gobiernos, diciendo que iban a apoyar a Rodrigo. Los Tupac Katari, el hermano Rodrigo, el hermano Lara han ganado y vamos a apoyar. O sea, ¿vos crees que a la gente no le da a pensar que los votos del movimiento al socialismo se han ido al PDC? Más viendo la lista que tienen de candidatos, porque, aunque no creas, hay candidatos que los se han puesto de relleno, hoy son diputados y senadores.
que no lo pueden creer, pero han entrado. Pero más allá de eso, como dice también Manuel, en este momento tienen una asamblea que supuestamente es de oposición, pero con las actitudes que ha empezado a tomar Edman Lara con el tema, mira, qué necesidad de ser hasta homofóbico, ¿no? Decir maricón y demás, ¿con qué necesidad? Porque al final, aunque ellos ganen, van a necesitar los votos en el Parlamento del Tuto Quiroga, de la gente del Tuto Quiroga y del Samuel. Pelearse desde ahora es complicado, han dado cosas increíbles de ofertas. No se olviden que los bonos han mandado al tacho a la Argentina por hacer populista un gobierno. Por ejemplo, el bono dignidad, 2.000 bolivianos. ¿De dónde va a sacar la plata? De los sueldos vitalicios que tienen los expresidentes. No ¿Cuánto? No alcanza. No, pues son 4 millones que al año. ¿Y sabes a cuánto les alcanzaría a los viejitos que agarran a 20 centavos? O sea, cosas, cuando estamos más fregados económicamente, venir a ofrecer esas cosas, vas a ver, cuando va, por decirte, si gana el Rodrigo, van a pasar 2, 3 meses, va a estar estable y van a empezar a exigir a la gente todo lo que están prometiendo. Otra cosa es con guitarra, dicen, ¿no? Tomando en cuenta precisamente ese contexto, ¿podemos afirmar que el PDC es antimacista? Porque el discurso es un discurso bastante populista y hace referencia casi a una propuesta muy similar a la que tenía el MAS en su inicio. ¿Cómo lo ve, don Manuel? Mira, nosotros que hacemos análisis político, análisis electoral, también tenemos que tomar en cuenta el espacio geográfico, político, demográfico. Si de Pocuata al voto en el exterior ha ganado la democracia cristiana, es que algo ha pasado, hay algo que nos tiene que dar explicaciones. Evidentemente el voto ciudadano, democrático de nosotros, porque creo que todos nosotros estamos en un ámbito urbano, es individual, hasta familiar podríamos decir. Pero en otros sectores sociales hay una interconexión que no se ha roto. En el Alto, ¿cómo es posible que en el Alto Rodrigo Paz tenga un voto uniforme, cerrado? Es que hay un nivel de comunicación, de coordinación. Seguramente en mi casa yo le digo a mi esposa o a mis hijos, o ellos me dicen, ¿por quién vas a votar? Lo mismo se preguntan ellos, pero entre organizaciones. Entonces, a tu pregunta, ¿no? Si este voto de los informales, ¿no? que ha sido cautivado por las promesas de Rodrigo y de Edman, ha votado orgánicamente, porque ese es el tema que tenemos que poner sobre la mesa. Si ha habido un voto orgánico de ese tejido social que antes ha votado por el levismo y ahora está migrando hacia el PDC, que es un partido prácticamente inexistente, ¿no? Entonces eso quiere decir que hay un sujeto ahí suelto. Ese sujeto es el que no ha sido escaneado por las encuestas, ni los grandes medios de comunicación, ni nosotros, ¿no? De Amílcar, como analistas, no lo hemos visto venir, pero ese sujeto está ahí, ese sujeto vota. Es el sujeto de los informales, de los gremiales, de los cuentapropistas, que ahora se han empoderado. No son CESUTCB, no son Federación de Mineros, Petroleros, pero resulta que ese voto masivo tiene un cierto sentido de unidad, de identidad, y ha votado de manera cerrada por Rodrigo. Ahora, que esa fórmula te diga que el PDC o Rodrigo Paz es masista, yo creo que estamos más bien entrando ya a otro nivel de la política, donde esta base social, que tiene una raíz incluso en el occidente del país, esta base social con esta alianza con Rodrigo le va a configurar un nuevo movimiento político del que todavía no estamos viendo sus perfiles políticos, su agenda, sus rostros, y seguramente decirle de acá a un tiempo que el PDC es pro-masista va a ser una categoría ya trasnochada desde mi punto de vista, porque en política también los nuevos actores generan nuevos espacios. ¿Qué dice frente a ese análisis usted, Amílcar? ¿Cómo ve eso y cómo se explica, por ejemplo, ese triunfo de Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara en el Alto, pero esos porcentajes muy bajos en Tarija, por ejemplo, donde todavía Rodrigo es un representante con una senaturía? No, primero, si bien hay razón que hay mira, las encuestadoras se han aproximado en los votos del Tuto y del Samuel, pero ¿dónde estaban los votos del Rodrigo? Debe ser en ese 30% que eran indecisos y demás, que en realidad era la gente que para mí sí apoyaba el movimiento social, porque el mismo Evo Morales ha salido hablando,
que de nuestros votos se lo ha llevado Germán Lara. O sea, no es que... casualmente no hay problemas, no hay lo que han anunciado y que te da muchas cosas a pensar. Mira, tienes a un Germán Lara que se hace liberal, que ha criticado a toda la gente, a todos los expolíticos de sus familiares. Tiene a la esposa como diputada electa, siendo liberal, pero al mismo tiempo siendo muy populista, ofreciendo una serie de cosas. Y lo tienes al Rodrigo. Al Rodrigo lo respeto, es un amigo, y viene de una buena escuela, porque es mi admiración y cariño también a don Jaime Paz Zamora, el expresidente de nuestro país, que al último momento ha entrado. Entiendo que uno de los asesores era don Oscar A. Franco, que también es un estratega muy conocido. Pero más allá de eso, de que ha habido cierta instrucción en varios lugares, especialmente en el área rural, que es mucho más fácil manipular a la gente, donde generalmente se hacían los fraudes del movimiento al socialismo, es por eso que se da el voto uniforme, porque nadie, díganme ustedes, los que están viendo el canal, mismo Manuel, nos imaginábamos que el PS iba a sacar esa cantidad, sabiendo que, mira, el DUN también era pues su candidato del PDC, ¿te acuerdas cuando se presentó claro, como antes de Vox y todo eso? No sé cuántos candidatos se han presentado y no tenían siquiera un poquito de estructura. Y de repente aparecer con esta cantidad no es pues casual. Aquí hay una cosa, pero sí, en eso saco de responsabilidad al Tribunal Supremo Electoral. Creo que ha sido un interesante trabajo, a excepción de Tahuichi, ¿no? Ahora, en ese marco, en ese análisis de generar esos acuerdos, como decían ambos, en comunidades, ese voto orgánico, ¿no supo leer eso la oposición y se enfrentó, por ejemplo, Jorge Tuto Quiroga, a pensar que solamente el sentimiento antimacista le alcanzaba? Bueno, yo te puedo decir que Rodrigo Paz, si alguna virtud hay que reconocerle, es la capacidad que ha tenido de darse cuenta que de esa masa de votantes hay un sector muy grande que le gusta los prestes, hay un sector muy grande que se dedica al contrabando, hay un sector muy grande que está en los municipios, y Rodrigo ha tenido instintivamente la facultad de estar con ellos. Entonces, la relación es abismal con el Tuto, porque el Tuto ha hablado desde un hotel de 5 estrellas. El Rodrigo ha estado con la gente bailando, ha estado con las cholitas tomando cerveza, y eso es pues radicalmente distinta la relación. Muchos dicen es una relación más con la gente, más humana, pero creo que esa diferencia en la Bolivia de hoy es muy importante. Entonces, las encuestadoras, los analistas políticos no hemos podido escanear, darnos cuenta de que el voto popular ya no es el voto de lo nacional popular, el voto de izquierda, no. Es un voto donde un porcentaje muy grande de esa gente vive al día, tiene intereses y por supuesto las ofertas han sido muy dulces, muy atractivas y estaban en nuestras narices y no lo hemos visto, hay que ser autocríticos. Muy bien, la verdad que es un tema muy interesante, tiene muchas aristas, muchos aún no nos explicamos esa diferencia de porcentajes, el porqué de los votos orgánicos. Vamos nosotros a hacer una pequeña pausa comercial y luego agradecerles el haber estado junto obviamente con nosotros. Los volveremos a convocar porque el tiempo en definitiva nos ha quedado corto. Don Amílcar, muchísimas gracias, bienvenido siempre. No, muchas gracias a ustedes, Manuel, un saludo, lindo verte, gracias. Igualmente. A todos.